Entonces vamos a empezar. Acá ya lo tengo, ya lo descargué. Y vamos con el problemita número 1. Ya tú sabes que yo le pongo del 1 al 14. Tú sigue con tu secuencia normal, no te preocupes. El año está ahí. Y vamos con el problemita número 1. Y mira lo que dice. Un bloque de 1 kilogramo, masa de 1 kilogramo, ¿sí? Es soltado desde la parte superior de un plano inclinado liso. Determina la rapidez con la que pasa por el punto P. Entonces, aquí está el plano inclinado. Por aquí está el suelo. Aquí hay una altura. Y aquí es de 5 metros. ¿Bien? Aquí se suelta la bolita en el punto A. La rapidez es de 0. Bueno, llega acá la bolita. Obviamente, conforme va cayendo, va teniendo rapidez, ¿verdad? Obviamente, entonces, esa rapidez me están pidiendo en este puntito, ¿verdad? En el puntito B. Ahí me están pidiendo la rapidez que tiene, que no conozco. Esta distancia de aquí es de 2 metros, me lo están dando. A este punto la he llamado C. Y la distancia inclinada no me da. Muy bien, me pide determinar la rapidez. Chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Cuéntenme. Como no hay rozamiento, porque el mu vale 0, eso significa que si yo analizo al trabajo de fuerzas no conservativas, la única fuerza no conservativa que estaría presente sería la normal, ¿verdad? Sería la única fuerza no conservativa que estaría presente. ¿Y cuánto es el trabajo de la normal, mis queridos? ¿Cuánto es el trabajo de la normal, profe? Pero la normal es perpendicular al movimiento en todo instante. En el plano inclinado también la normal es perpendicular. La normal siempre es perpendicular al movimiento, la que origina del suelo. Por lo tanto, su trabajo vale 0. Entonces, chicos, si el trabajo de fuerzas no conservativas vale 0, ¿qué significa? ¿Está en equilibrio? No, Energía algo más mecánica. bonito. ¿Qué significa? Algo más bonito que estar en equilibrio. La energía mecánica se conserva. Muy Se bien, conserva. excelente. Significa que la energía mecánica que hay en un inicio y la energía mecánica que hay en un final tienen que ser del mismo valor. Ahora, ¿quién es el inicio? Es el punto A. Entonces, esta energía mecánica va a ser respecto a A. ¿Y quién es el final? El final es B. Entonces, esta energía mecánica va a ser con respecto a B. Pero recuerda que cuando igualo energía mecánica, necesito mi nivel de referencia. ¿Quién es mi nivel de referencia? La parte más baja por donde el móvil se encuentra. ¿Cuál es la parte más baja? Esta de aquí, la superficie del suelo. Aquí voy a trazar mi nivel de referencia. Eso significa que la energía mecánica de A no tiene rapidez, no hay cinética, pero tiene altura, separación con el nivel de referencia. Tiene mg por h y el h vale 5. Mis hermanos, la energía mecánica de B no hay altura porque está sobre el nivel de referencia, pero sí tiene rapidez, así que sería 1/2 de la masa por la rapidez elevado al cuadrado. Uy, no, mira, qué rico, se va la masa, que se vaya. 10 por 5, 50 por 2, 100. 100 es igual a la rapidez al cuadrado. Por lo tanto, la rapidez, ¿cuánto vale? 10. Y eso es lo que pide el problema, ¿verdad, muchachos? La clave sería D. Dadito. ¿Todo conforme? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, muchachos? Hablen, hablen. Todo bien, profe. Excelente, excelente. Maravilloso. A ver, la energía se conserva, muy bien Clarita, muy bien Arteaga, muy bien Quesada, la energía se conserva, muy bien Arévalos o más, ¿verdad? Muy bien Urrea, Justino. No, Fernando Victorio, la variación de la energía cinética no puede ser 0 porque acá hay rapidez y acá no hay rapidez, acá hay energía, acá no hay energía cinética, acá sí hay energía cinética, la variación no es 0. ¿Sabes cuándo la variación de energía cinética es 0? Cuando el trabajo neto vale 0. Recuerda que el trabajo neto solamente me involucra la energía cinética.
Pero el trabajo de fuerzas no conservativas me involucra toda la energía mecánica, por así decirlo. Ya toda la energía me refiero a la energía mecánica. Muy bien, Fernando. Excelente que te hayas acordado. Vamos con el problemita número 2. Vamos con el problemita número 2. A ver, ¿qué está pasando con el problemita número 2? A ver, ¿qué nos dice el problemita número 2? Un ratito, chicos. Bien. Vamos con el problemita número 2. ¿Qué nos dice el problemita? Es un problema de electrodinámica, ¿verdad? Es un problema donde hay un circuito con dos resistencias, muy bien, y con una fuente de voltaje. Ahora, me dice que acá está R1 y acá está R2. El dato es que R1 más R2 vale 600 ohmios. O sea, no sé cuánto vale cada uno, de 100, 500, 300, 300, 200, 400. No tengo ni idea. Me dice, determine la potencia eléctrica disipada por el circuito. Ah, pero me pide la potencia del circuito, mis amigos. Si me pide la potencia, ¿de quién? Del circuito. Entonces yo necesito 2 de 3 datos. El valor de la fuente del circuito, el R equivalente del circuito o la intensidad de corriente del circuito. Solo necesito 2 de esos 3 datos. Pero el valor de la fuente yo lo tengo, es de 120. El R equivalente está en serie, así que es la suma, es 600. Por lo tanto, en mi guía no me interesa averiguarlo. ¿Lo puedo averiguar? Sí, pero no interesa. Porque con esos dos datos, 120 voltios y 600 ohmios, puedo calcular la potencia, ya que la potencia se puede calcular como voltaje al cuadrado sobre resistencia. Voltaje 120 al cuadrado, 120 por 120. Y la resistencia que es 600. Ay, mira que lo elimino. Ay, mira que le saco sexta. Y 12 por 2 me da 24 watts. Espero que se haya entendido. Problema bastante sencillo, bastante directo. No había nada que hacer. Simplemente utilizar los datos generados. ¿Todos de acuerdo, chicos? Respuesta el problemita 2. Clavedado. Otra vez dedito. Vamos con el problemita número 3. Es un problemita de gráficas. Gráfica, ¿no? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo que no hemos hecho problemas de gráfica? A ver. Es una gráfica aceleración versus tiempo. Bien, acá tenemos a la gráfica aceleración. Y acá dice 4, acá dice 0, acá dice menos 2, acá dice 4 y acá dice 6. Y me dice, en la gráfica de aceleración versus tiempo determiné la velocidad para el tiempo 6. Si la velocidad en tiempo 2 vale 3, entonces para t igual a 2, la velocidad vale 3. Entonces yo en mi gráfica voy a ubicar al tiempo 2. Mira, ya lo ubiqué. El tiempo 2, ahí está, ahí le trazo una línea, porque desde ahí yo voy a empezar, desde tiempo 2 hasta tiempo 6.
desde tiempo 2 hasta tiempo 6. Y en una gráfica aceleración versus tiempo, yo lo que tengo que hacer es yo tengo que hacer áreas. Recuerda, acá tengo un área 1 y acá tengo un área 2. ¿Cuánto es el área 1? El área 1 sería 4 por 2, 8. Pero 8 positivo. ¿Cuánto es el área 2? Acá de 4 a 6 hay 2, ¿ah? No hay 16 por 2, 12. Acá hay 2. 2 por 2, 4. 4, pero negativo. Recuerda que si el área está por encima del eje tiempo es positiva y si el área está por debajo del eje tiempo es negativo. Ahora, ¿cómo calculo mi velocidad final? Agarrando a la velocidad inicial y sumándole el área total con todo y signo. La velocidad final obviamente va a ser para el tiempo más grande. Y a mí me están pidiendo la velocidad para el tiempo de 6. Esa es la velocidad final. La velocidad inicial es para el tiempo más pequeño. Para el tiempo de 2, la velocidad es de 3. Y el área total de la suma de áreas con todo y signo, que sería más 8 menos 4. ¿Cuánto vale la velocidad final, muchachos? 8 más 3, 11. 11 menos 4, 7. 7 metros por segundo. Y la respuesta sería E. Enanito. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Todo conforme, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar con estos dos ejercicios? Claro, es menos 4 porque el área está por debajo del eje tiempo. ¿Sí? De nuevo la 3. Bien, en la 3 te dan un dato. Te dice que para el tiempo de 2 la velocidad vale 3. Y te pide que para el tiempo de 6, ¿cuál es la velocidad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quesada, hija, el tiempo de donde partes es tiempo 2. No, tiempo 0. No vayas a pintarme todo el área, hijita. No vayas a pintarme todo el área. Me dice, el tiempo de 2, la velocidad vale 3. Ese es el tiempo de donde inicio. Ahora, ¿en qué tiempo termino? Para tiempo de 6, ¿cuál es su velocidad? Entonces, inicio en tiempo 2 y termino en tiempo 6. Ahora, en una gráfica aceleración versus tiempo, yo debo usar esta fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más área total. Esa área se calcula con rectangulitos. Si el rectangulito está por arriba del eje tiempo, el área es positiva. Si el rectangulito está por debajo del eje tiempo, el área es negativa. Entonces, como yo empiezo con tiempo 2 y termino con tiempo 6, el área simplemente son estos dos rectangulitos, de 2 a 6, de 2 a 6. Entonces, el área de arriba yo tengo base que es 2, porque de 2 a 4 es 2, y altura que es 4, 4 por 2, 8, 8 positivo. Luego el rectangulito inferior, de 4 a 6 hay 2, acá tengo 2, base vale 2, altura vale 2, y 2 por 2 me da 4, pero negativo. Significa que el área total sería más 4 menos 4 más 4, más la velocidad inicial que vale 3, me va a salir más 7, y esa es la respuesta. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Harold, Quesada, ¿todo conforme? ¿Se entendió, Harold Acosta? Pues no me dejan en visto, ¿ah? Bien, supongo que sí, ¿no, Harold? ¿Se entendió? Me dejó en visto. Bueno, qué primer caso. Vamos, sigamos con los ejercicios. ¿Me tomé foto? Ustedes me distraen. Sí, le tomé fotito. Vamos con el problema número 4. A ver qué nos dice. Un momentito, muchachos.
No, ya, ahora sí, ahora sí. Ya la bloqueé, ya la bloqueé. Bien. Vamos con el problemita número 4. ¿Qué dice el problemita número 4? ¿Qué nos dice? A ver. Uy, un problema de óptica. Un problema de óptica. Muy bien. Aquí está mi interfase. Aquí está mi recta normal. Y acá hay un rayito, ¿no? El famoso rayo de incidencia. Bien, acá se presentan los dos fenómenos, muchachos, ¿no? Se presenta la reflexión y aquí está, pues, ¿no? El rayo como debió de refractarse, pero realmente se refracta por acá. Entonces, yo tengo el fenómeno de la reflexión y el fenómeno de la refracción. Te dan el ángulo de incidencia, que es alfita, y te dan el angulito de reflexión, que es betita, y te dan el ángulo de refracción, que es betita. Reflexión y refracción. ¿Qué dice? ¿Alfa es igual a beta? Sí, verdadero, obvio, obvio, obvio. Ya que en el fenómeno de reflexión los ángulos de incidencia reflejados son iguales. ¿Los ángulos alfa y teta se relacionan mediante la ley de Snell? Sí, verdadero. Alfa y teta se relacionan con la famosa ley de Snell. Claro que sí, verdadero. Con eso puedo relacionarlos. Si el primer medio es aire, el segundo es agua, ya si él es aire y el segundo es agua, entonces, ¿alfa igual a teta? No, alfa es diferente de teta, porque el ángulo, el rayo refractado se apega a la normal, provocando que el ángulo disminuya de valor. Eso sería alfa igual a teta, sería falsazo. Así que la clave sería D. Otra vez Darito. Espero que se haya entendido, chicos. Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar lo del tercer enunciado, por favor? Claro, si el problema dice que esto es aire y esto es agua, dice alfa igual a teta. No pueden ser iguales, pues. ¿No ves que el rayo, cuando pasa a una sustancia con más índice, porque el agua tiene más índice que el aire, entonces el rayo se apega a la normal, provocando que el ángulo disminuya de valor? Tetita es menos que alfa, tiene una medida más pequeña que alfa. ¿Ya? Mira, ahí está el rayo y el rayo debe de pasar aquí. Entonces, este es el ángulo incidente y este es el ángulo refractado. Ahí son de la misma medida, ¿sí o no? Claro, son de la misma medida, pues ángulos opuestos, profe. Pero eso es porque los índices 1 y 2 tienen que ser iguales. Si los índices son iguales, el rayo pasa de frente y el ángulo de incidencia y el ángulo refractado son del mismo valor. Pero ¿qué pasa si no son iguales? ¿Qué pasa si este índice es mucho más grande y este índice es mucho más pequeño? Lo que sucede es que ese rayo, como el índice 2 es más grande, el rayo se apega a la recta normal. Entonces, la medida angular original que era, ahora es esta. ¿Te das cuenta que ha disminuido o no? Entonces, el ángulo refractado es más chiquito. Y si este índice es mucho más grande, entonces el rayo se apega mucho más a la normal y el ángulo ahora disminuye más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido? Sí, ya, gracias. ¿Sí? Por eso es que no pueden ser iguales, pues, ¿no? Porque las sustancias son diferentes, los índices son diferentes. Vamos con el problemita número 5. ¿Qué nos dice? A ver. Uy, vectores. A ver, dice, el módulo de A más B, ya se supone que esto es un vector, es igual al módulo de A más el módulo de B. Uy, no, tú tienes que entender lo que está pasando acá. A más B está generando una resultante. Esto de acá se puede entender como un vector resultante. Entonces, el módulo de la resultante
Es la suma de módulos de cada vector. Chicos, ¿cuándo yo sumaba los módulos para calcular el de la resultante? Cuando los vectores tienen que ser ¿cómo? 90 grados, no. Muy bien, Omar. Paralelos. Cuando los vectores son paralelos, se suman los módulos de frente. Entonces, este enunciado dice cuando es perpendicular. ¿Perpendicular? No, eso es falsa. Cuando son paralelos. Vamos con el segundo. El segundo me dice, el módulo de A más B, ya, de nuevo la resultante es igual al módulo de A más el módulo de B cuando son paralelos. Y ahí dice, mira, cuando son paralelos. Eso está correcto, eso es verdadero. ¿Ya? Ahora, otro, el módulo de A más B es igual al módulo de A más el módulo de B cuando son antiparalelos. No, cuando son antiparalelos, ¿qué se hace con los módulos? Se restan. Muy bien, excelente, se resta. Así que eso sería falso. Y la respuesta sería B. B de barriga, ¿no? Justo esa barriga que todos estamos sacando por culpa de la cuarentena. Ahora echémosle la culpa de la cuarentena. Bien, chicos, ¿todo bien entonces? Dos preguntas teóricas bien bonitas, ¿ah? ¿Todo conforme, chicos? ¿Sí? Claro, sería el módulo de A menos el módulo de B, Kiara, cuando son antiparalelos. Se restan, pues, se restan. Sí, Kiarita, sí. Módulo de A menos módulo de B. ¿Alguna otra duda, chicos? Para pasar al problemita número 6. No, a mí me sale A más B. No, si acá está menos, entonces sería verdadero. Ah, acá, A menos B. Aquí. A mí me sale A más B, Kiarita. A mí me sale A más B. ¿A alguien más le sale A menos B? A mí está A mí me como sale A A más B. A más B, a mí también me sale, Kiarita. Qué raro. Es A más B, mamita. Es A más B, ¿ya? Pero vamos a suponer si hubiera sido A menos B. Si hubiera sido A menos B, ¿sí? Si hubiera sido A menos B, yo tendría la diferencia de vectores. Y esa diferencia de vectores se suma a los módulos cuando son antiparalelos. Eso sería otra cosa. Porque recuerda que en vector diferencia, pues yo tengo que invertir el vector, ¿no? El vector A menos B sería que este A lo ponga al otro lado. Y ahí yo tendría que restar los módulos para calcular el módulo de la diferencia. Pero tendrían que ser paralelos, no antiparalelos. No, acá viene una pequeña confusión, Kiarita, ¿ya? Por eso es que seguramente no lo han puesto. Si son paralelos, A menos B significa que ahí lo volteas y se resta. Así que a esto sería falso. Pero si fueran antiparalelos, ahí están antiparalelos, y A menos B lo volteo y se vuelven paralelos, por lo tanto se suman. Y ahí sí sería verdadero. Entonces, no quiero entrar a eso porque ya son opuestos esta vaina de aquí. Ya si alguien se ha dado cuenta, cuando acá el vector diferencia son opuestos, ¿sí? Se resta cuando son paralelos y se suma cuando son antiparalelos, si se han dado cuenta. Si no, háganlo. Pero no te preocupes. Me imaginaba que eso va a pasar y creo que a todos se han confundido. Ya me imagino. Cuando es A más B, hay que tener en cuenta cómo están los vectores. Si los vectores son paralelos, están así. Entonces el vector suma significa que la resultante, ¿sí? El vector resultante es sumar módulos. Está bien, pero sumas, son paralelos. Estás sumando. Pero si tú vas a restar, Kiara, significa que tú tienes que voltear el vector. Entonces, si los vectores son paralelos y tú restas, esa resta te obliga a que uno lo voltees y se vuelve ¿qué cosa? Antiparalelo y se restan los módulos. Por eso es que cuando tú pones acá A menos B y son paralelos, acá se tiene que restar. Pero si tú tienes dos vectores antiparalelos,
y los vas a restar, a estos antiparalelos lo vas a restar, el restar, ¿qué significa? Que lo tienes que invertir a 1. Ese A menos B significa que a 1, mi mano derecha, que sea B, lo vas a tener que invertir porque el menos te dice invierte. Los antiparalelos dice que son así están dibujados, Esto te dice cómo se dibuja. Y esto te dice si lo inviertes o no. Si es más, no lo inviertes, así lo dejas. Como acá dice A más B, antiparalelos significa dibujarlos invertidos. El más me dice que no voltea a nadie, que lo deje así. Y como se queda así, antiparalelo, porque acá dice más, no volteo a nadie, entonces se resta. ¿Acá me resta? No, por eso es falso. Pero ¿qué hubiera dicho si acá hubiera sido A menos B? Antiparalelo es así. ¿Y A menos B qué significa? Que a este B lo tengo que voltear. Y si tengo vectores antiparalelos y los resto, significa que se vuelven paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa. Por lo tanto, acá tendría que sumar. Sumar cuando son tendría que sumar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Ya? Así que revísenlo con calma. Me hubiera gustado que vengan para que lo puedan analizar. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a otra pregunta. Para no quedarnos ahí. Avancemos a las 6. Vamos al problema 6. ¿Qué nos dice? Sea el vector 8i, le voy a poner vector A, 8i menos 6j. Indica el vector unitario para dicho vector. Vector unitario, sencillo. Le saco el módulo al vector y el módulo es Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras es raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado y eso me sale 10. Ahora el vector unitario de ese A pues sería a ese vector 8i menos 6j dividido entre 10. ¿Y eso cuánto sale? Bueno, sacando mitad a cada uno me va a salir 4i entre 5 menos 3j entre 5 y ese sería el vector unitario. Es estado directo y la respuesta sería dedo. Dedito sería la respuesta. Problema 7. Un avión vuela horizontalmente con una rapidez de 100. Imaginemos que aquí está mi avión. Ahí está mi avioncito. Ahí está. Vuela con una rapidez de 100. Si en un instante dado se suelta un objeto, ya, se suelta un objeto. Pero tú sabes que ese objeto que se suelta se lleva la velocidad, ese objeto que se suelta se lleva la velocidad del avión. Se lleva la velocidad horizontal del avión. Pero como se suelta, la gravedad ya hace su magia. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje Y vale 0, porque se suelta. Pero como se suelta de un avión en movimiento, ese objeto, cuya velocidad vertical al inicio vale 0 porque se suelta, también se lleva la velocidad horizontal del avión. ¿Estamos de acuerdo? Cuando algo está en movimiento y un objeto sale de ese algo, de ese auto, de ese avión, de ese camión, de ese carro, de lo que sea, que esté en movimiento, si algo sale, ese objeto que sale de una cosa en movimiento se lleva su velocidad. Entonces el objeto sale del avión en movimiento, se lleva su velocidad del avión. Pero como va a caer porque se suelta, la velocidad vertical vale 0. ¿Qué es lo que nos pide? Determine la componente vertical de su velocidad al cabo de 5 segundos. Pero muchachos, esto hace un movimiento vertical y horizontal, hace un movimiento parabólico. Por lo tanto, para un tiempo de 5 segundos, su componente vertical se hizo 50. Su componente horizontal sigue siendo 100 porque no cambia. Por lo tanto, la respuesta sería simplemente 50. Clave enano. Problema bastante directo y bastante obvio, chicos. Clave enano. Espero que nadie haya tenido ninguna duda con estos dos.
¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a estos dos? Ninguna. Pasemos al problemita 7, entonces. ¿Qué nos dice el problemita 7? 8, el octavo problemita ya. ¿Qué nos dice ese problemita? Se mezclan 180 gramos de agua, ya tengo agua, 180 gramos de agua, con 40 grados Celsius. Con 40 gramos de vapor, tengo vapor. 40 gramos a 100 grados Celsius. Me pide, ¿no? ¿Qué masa de vapor se condensa? Muchachos, esa preguntita clásica. ¿Qué masa de vapor se condensa? Significa que de estos 40 gramos, solo una pequeña parte se condensa y se vuelve agua. Una parte se vuelve agua y la otra parte, ¿en qué queda? En vapor. Eso significa que después de juntar esto, una pequeña parte de vapor se vuelve agua, pero sigue quedando vapor. Por lo tanto, al final de la mezcla sigue habiendo vapor y agua. Eso significa que la temperatura de equilibrio tiene que ser obligatoriamente ¿cuánto? 100. En otras palabras, el agua está ganando calor sensible porque incrementa su temperatura, pero el vapor estaría perdiendo calor de transformación porque solo un pedacito se vuelve agua. Por lo tanto, aquí le voy a meter se mata y aquí le voy a meter quema. Calor específico del agua vale 1, la masa 180 y la variación de temperatura 60. La masa X, no me pongas 40 porque todo no se está evaporando, perdón, todo no se está condensando. Solo una pequeña parte del vapor se condensa. X que no conozco. Y el calor latente de condensación, bueno, de vapor a agua o de agua a vapor es 540. Por lo tanto, que se va un cerito y un cerito. 18ava, me queda 3. Tercia, me queda 2. Y 2 por 10, me queda 20 gramazos. Por lo tanto, ¿cuánto de vapor se condensa? Se condensa 20 gramos. 20 gramos de vapor se vuelven agua. Y esa sería la respuesta. Y la respuesta sería dadito. Dado. Vamos con el problema 9. ¿Qué nos dice? De las siguientes sustancias, pan caliente, agua de mar y helado. ¿Ok? Ordene de menor a mayor longitud de onda de la radiación emitida por dicha sustancia. Ah, mira, interesante. Pan caliente, agua de mar y helado. Muchachos, ¿se acuerdan, verdad? Que la longitud de onda es inversamente proporcional a la temperatura. Eso significa que aquel que tiene más temperatura tiene menor longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Y acá me piden ordenar de menor a mayor longitud de onda. Entonces, si me piden de menor a mayor longitud de onda, el de menor longitud de onda debe ser el más caliente. Y el más caliente, obviamente, el que tiene más temperatura es el pan caliente. Yo empiezo con pan caliente. Luego de eso, ¿quién tiene más temperatura? ¿Quién tiene mayor longitud de onda? Luego del pan caliente sigue el agua de mar. Agua de mar. Y al final, pues, es el helado. ¿Estamos de acuerdo? Está en forma creciente a longitudes de onda. La longitud de onda del pan caliente es menor a la longitud de onda del agua de mar, y el agua de mar tiene menor longitud de onda que el helado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces la clave sería avioncito.
Vamos con el problemita número 10, que también es teórico, si alcanza acá en este espacio. Nos dice, respecto al fenómeno de radioactividad natural, podemos afirmar que se emite... Ah, mira, radioactividad, eso es de química, ¿verdad? Radioactividad. ¿Qué se emite en la radioactividad? ¿Se acuerdan de lo que se emite? ¿Qué es lo que se emite aquí? Se emite rayos alfa. ¿Qué se emite también? Rayos beta. ¿Y qué se emite? Rayos gamma. Son esos rayos los que se emiten. Entonces sería falso, falso, verdadero, clave, avioncito. Eso lo han visto en química, ¿verdad? La radioactividad. Alfa, beta y gamma. ¿Cuál omega? Gamma. Muy bien. ¿Hay dudas con estos 3 ejercicios? Que más que todo son teóricos, ¿ah? ¿Dudas? Profe, la 8. ¿Qué pasó con la 8? 8. Quesada. Hija, acá dice que estás mezclando agua con vapor, pero el problema te dice cuánto vapor se condensa, o sea, cuánto vapor se vuelve agua. Cuando aquí ya te dice cuánto se transforma, significa que de toda la masa que te están dando de vapor, solo un pedazo se transforma. Indirectamente te lo está diciendo. Oye, de estos 40 gramos de vapor, solo un pedazo se condensa y se vuelve agua. Lo que significa que otro pedazo se queda como vapor. Por lo tanto, al final de la mezcla sigue habiendo agua y vapor. Y la única temperatura en la cual puede existir agua y vapor es 100 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio debe de ser de 100. Eso significa que el agua simplemente gana calor sensible, o sea, se mata, y el vapor pierde calor de transformación. Toda la masa de 40 gramos, no, pues que te está pidiendo un pedazo nomás. Entonces solo un pedazo X es lo que se está transformando de vapor a agua. Calculo mi X y me sale 20. ¿Te das cuenta? De los 40 gramos, 20 fueron los que se volvieron agua. Ahí dice, ¿no? 20 gramos de vapor se volvieron agua. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, muchachos? Para pasar, si no, al problema 11. Bien. Correa, Rengifo, pero estoy explicando, hijito. El que tiene menor longitud de onda es el que tiene más temperatura gracias a la ley de Wien. ¿Se acuerdan de la ley de Wien? ¿Sí? El que tiene más temperatura emite una radiación con menor longitud de onda. Entonces yo tengo que ordenar de menor a mayor, de menor longitud de onda a mayor longitud de onda. ¿Quién es el que tiene la más chiquita longitud de onda? Es el más caliente, o sea, el pan caliente. Él tiene la longitud de onda más pequeña, porque tiene más temperatura. Listo, no te preocupes, para eso estamos acá en los seminarios, pues Urrea Rengifo, para que puedas ahora sí acordarte. Mejor confundirse aquí que confundirse allá en el examen, ¿verdad? Pero me alegra que se haya entendido perfecto. Sigamos entonces. Vamos al problema número 11. ¿Qué nos dice el problemita número 11? Dice, determina el valor de X. Ya. A ver, acá tenemos 2 cargas. Una de 30 microcoulomb. Y tengo otra carga, uno de menos 50 microcoulomb. ¿Ya? Y acá tengo un puntito P. Todo mide 0,8 metros. Y me dicen, ¿no? Determine el valor de X. Bueno, X debe ser esta parte, ¿verdad? Que me han señalado y no lo han puesto. Si él vale X, él vale 0,8 menos X. Para que el potencial eléctrico en el punto P sea nulo, le voy a llamar Q1 y le voy a llamar Q2. Eso significa que el potencial en el punto P debe de ser igual al potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2.
Si este potencial vale 0, lo que significa que acá yo voy a tener constante por carga 1 sobre distancia que vale X, más constante por carga 2 sobre distancia que vale 0,8 menos X. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿verdad, muchachos? Recuerda que el potencial en un punto se calcula sumando los potenciales de cada carga alrededor de ese punto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a eliminar la constante porque no la necesito. Esta carga vale menos 50 microcoulomb, o sea que este potencial es negativo, acá le tengo que poner menos. Si lo paso al otro lado, pasa como más, y sería 50 micro entre 0,8 menos X, igual a la carga 1, que sería 30 micros, sobre X. Se va el micro, se va el 0, y multiplicamos el aspa. 5X es igual a 0,8 menos 3 por X, o sea, 3 por 0,8 menos X. Bueno, acá voy a tener 3X si te has dado cuenta negativo y lo paso al otro lado como 8X. Y luego voy a tener 3 por 0,8. Cosa que elimino el 8, me queda 0,1 por 3 y eso me da 0,3. Y esa es la respuesta. Y la clave sería B. Besito. Esa sería la clave. Vamos al problemita número 12. ¿Qué dice? Un cuerpo parte de reposo, rapidez inicial que vale 0 metros por segundo. Notándose que su rapidez es de 72 kilómetros por hora, o sea, su rapidez final es de 72 kilómetros por hora, pero me dice luego de recorrer 50 metros. Se supone que voy a multiplicar por 5/18 para pasarlo a metros por segundo. ¿Cuánto es eso? 18, 4 por 5, 20. 20 metros por segundo. Y dice que recorre una distancia de 50 metros. ¿Qué me están preguntando? Me están pidiendo el tiempo, obviamente en segundos, ¿verdad? Bien, apliquemos una formulita para eso. Yo voy a aplicar esta fórmula. Distancia igual a rapidez inicial más rapidez final entre 2 multiplicado por el tiempo. La distancia obviamente es de 50, la rapidez inicial 0 más la final 20, 0 más 20, 20 entre 2, 10 por el tiempo t. Y obviamente el tiempo me sale 5. 5 segundazos y clave enano. ¿Todo conforme, chicos? ¿Sí? ¿Todo conforme? ¿Alguna duda? Repetimos la 11, claro que sí, mira. Tengo dos cargas alrededor del punto P. La carga 1 de 30 microcoulombs y la carga 2 de menos 50 microcoulombs. Acá faltó aclarar que esta es la distancia X, ¿ya? Me pide, ¿para qué distancia X? Esta es la distancia X. El potencial en P vale 0. Pero si esto vale X, el otro segmento sería 0,8 menos X, porque todo vale 0,8. Entonces, para calcular el potencial en un punto, yo tengo que sumar los potenciales que origina cada carga alrededor del punto. Entonces, el potencial en el punto P es igual al potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. Fórmula para el potencial, constante por carga entre distancia, que vale X, más constante por carga 2 sobre distancia, que es 0,8 menos X. Bueno, la constante la elimino, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque el 0 está multiplicado por todos los números del infinito, así que puedo eliminar. Luego la carga 2 vale menos 50 microcoulomb. Como esta carga 2 y acá en potencial se reemplaza con todo y signo, acá voy a tener menos 50, por lo que pasando al otro lado voy a tener más 50 micro. Entre 0,8 menos X, igual a la carga 1, que es 30 micros, entre X. Se va el micro, se va el 0, 5 por X y 3 por 0,8 menos X.
Si tú te das cuenta, voy a tener 3 por 0,8 menos 3x. Ese menos 3x lo estoy pasando a sumar con 5x y me sale 8x. Y tengo 3 por 0,8. Octava, 0,1 multiplicado por 3 me da 0,3. ¿Todo de acuerdo, Guzmán? ¿Todo bien, Quesada? Listo. Claro, es para poder convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, Joaquín. Se multiplica por 5/18. Sí, siempre. Claro, es como pasar pues de kilogramos a gramos pues, por 1000, de kilómetros por hora a metros por segundo por 5/18. ¿Sí? Ahí, grábatelo bien. Bien, muchachos. Si no hay más dudas, pasemos a los dos últimos ejercicios. A la 13 y a la 14. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice Frederic? Bueno, tenemos una figurita, ¿no? Con poleas. Bien, esto es de 2 kilogramos, el de la izquierda es de 2 kilogramos y el de la derecha es de 3 kilogramos. Y me pide calcular el módulo de la tensión. Uy, no, si los bloques son de distintas masas, el más pesado o el que tiene más masa va a caer y el que tiene menos masa va a subir. Esto sube con aceleración y esto baja con aceleración por teoría. Por lo tanto, al hacer un diagrama del cuerpo libre, yo acá tengo a la tensión y tengo el peso que vale 20. Para el otro bloque, yo también tengo acá la tensión y al peso que vale 30. Ahí está. Ahora, esto se va a resolver con dinámica, obviamente, donde vamos a aplicar fuerza resultante del sistema igual a la masa del sistema por la aceleración. Ahora, la aceleración es del mismo módulo. Pero recuerda que cuando analizo el sistema, analizar al sistema significa analizar a cada bloque. Pero nosotros hemos aprendido que analizar al sistema significa que la tensión, que es la fuerza que une ambos bloques, desaparece. Por lo tanto, para este bloque, la fuerza resultante sería tensión que está a favor, pero espera, no que la tensión desaparecía porque agarró al sistema. Sí tienes razón, así que tu tensión, no te hago caso, 20 está en contra, así que 20 se resta. Para el otro bloque, tensión en contra, oye, pero no que la tensión desaparecía porque agarrábamos a todo como un sistema, a ver, no te hago caso. 30 a favor, 30 se suma. Y eso es igual a toda la masa, que vale 5, por la aceleración que vale A. Hay chicos que ponen A más A, 2A me ponen. No, la aceleración no se suma, la aceleración es única. 30 menos 20 vale 10 y eso es igual a 5 por A. Obviamente A vale 2. Y si A vale 2, yo ya puedo hallar la tensión, no puedo calcular de esta parte. Solo a este bloque le hago fuerza resultante masa por aceleración y la fuerza resultante para este bloque, ya no para el sistema, para este bloque sería fuerza a favor, que vale 30, menos fuerza en contra, que es la tensión, la masa de ese bloque que vale 3 y la aceleración que vale 2. 30 menos 6, 24 newtons sería la tensión. Y la respuesta sería C de cachimbo. Y vamos con la pregunta número 14, la última pregunta de este examen de admisión, que nos dice: entre dos placas electrizadas por una diferencia de potencial se suelta un electrón. Ya, o sea, tengo dos placas electrizadas y obviamente generan una diferencia de potencial. Acá hay un campo eléctrico. Se suelta un electrón. Ya, acá se suelta un electrón. Ya, eso es un electrón. Ya, ahí está.
el cual acelera hasta impactar en la otra placa con una rapidez, ok. Entonces, aquí se suelta un electrón. Si se suelta, su velocidad vale 0. Y cuando llega a la otra placa, lo hace con una rapidez, impacta con una rapidez de 8 por 10 a la 7. 8 por 10 a la 7. Obviamente hay que suponer que el electrón, hay que suponer que viaja en línea recta y que el peso no influye. Me pide la diferencia de voltaje que hay entre las placas. Perfecto. Chicos, se supone, muchachos, que si ese electrón se está moviendo es porque está acelerando. Y si está acelerando, significa que hay una fuerza que le debe de estar dando esa aceleración. El peso aquí es insignificante, aparte de que no me dan masa. Por lo tanto, la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza que le estaría dando aceleración es la fuerza eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces me piden determinar la diferencia potencial entre dichas placas si la masa del electrón vale 9,1 por 10 a la menos 30. Me están dando la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31. ¿Sí? Acá faltó aclarar en el problemita que el peso se obvia. ¿Ya? Acá no hay que dibujar el peso. Acá el peso es una fuerza insignificante. Si nosotros comparamos a la fuerza eléctrica con el peso, con la fuerza de atracción gravitatoria, pues esa fuerza es muy insignificante. Por lo tanto, es que no me vayas a dibujar peso, propia masa por gravedad, y me dibujes una resultante que viaja así. No. Nosotros simplemente vamos a obviar el peso y vamos a trabajar con la fuerza eléctrica, que sería la fuerza resultante. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que debemos de aplicar es lo siguiente. Como hay un cambio, mira acá, de rapidez, yo voy a aplicar que variación de energía cinética es igual a trabajo neto. Eso es lo que yo voy a aplicar. Energía cinética final menos energía cinética inicial sería igual al trabajo neto. El trabajo neto es el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿verdad? Fuerza eléctrica por distancia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Pero no me dan la distancia de las placas tampoco, ¿no? A mí no me está dando la distancia de las placas. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no te preocupes. La energía cinética inicial vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo tengo la energía cinética final, que sería 1/2 de la masa por la rapidez final elevado al cuadrado. Pero la fuerza eléctrica, recuerda que esto es un campo homogéneo. Así, la fuerza eléctrica, ¿cómo se calcularía? ¿Te acuerdas cómo se calcula la fuerza eléctrica en un campo homogéneo? Campo por carga. Muy bien. Intensidad del campo eléctrico multiplicado por la carga y por la distancia. Pero a mí me están pidiendo la diferencia de voltaje. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula esa diferencia de voltaje? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula esa diferencia de voltaje? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo calcular esa diferencia de voltaje? Campo por distancia. Muy bien, entonces el campo por la distancia me está dando esa diferencia de voltaje que me están pidiendo. Entonces yo tengo 1/2 de la masa, que vale 9,1 por 10 a la menos 31, por la rapidez final, que sería 8 al cuadrado, 64, multiplicado por 10 a la 7 al cuadrado, 10 a la 14. Y eso debe de ser igual a la carga de cada electrón. ¿Cuánto era la carga de cada electrón? 1,6 por 10 a la menos 19. Pero yo lo voy a poner como 16 por 10 a la menos 20. Espero que no haya problemas. 1,6 por 10 a la menos 19, lo voy a poner como 16 por 10 a la menos 20. Multiplicado por campo por distancia, que es diferencia de voltaje, y eso es 10. Y ya, simplemente operar eso, ¿no? Nada más. A ver, ¿cuánto sale? Acá se va y me queda 4. Acá le saco mitad y me queda 2. Operando eso, ¿cuánto sale, chicos?
10 a la menos 20 pasa como 10 a la más 20. 10 a la más 20. Por 10 a la 14, 10 a la 34. Por 10 a la menos 31. Me daría 1000, ¿verdad? 1000 por 9,1 me daría 9100. Pero recuerda que ahí hay un por 2. Todo me sale 18.200. ¿No? Si multiplicamos nos sale 18.200, ¿no? Y la clave sería D. D. Pues sí, Garita, no veo otra forma de hacerlo, ¿no? Ya que algunos van a querer hallar esta fuerza eléctrica como fuerza resultante. Sí, van a querer hallar, pero profe, la fuerza eléctrica y la fuerza resultante masa por la aceleración y calculan la aceleración. Luego de calcular la aceleración, aplican MRV y calculan la distancia. Luego de calcular la distancia, ¿no? Calculan el campo eléctrico, y el campo eléctrico es justamente fuerza eléctrica campo por carga, calculas el campo, luego el campo que calculaste lo multiplicas por la distancia que ya lo calculaste por MRV y calculas la diferencia de voltaje. Es mucho más largo si calculo por separado el campo y calculo por separado la distancia, es mucho más largo. Hacerlo con trabajo neto igual a variación de energía cinética, mira, nos obvia. Otra forma de hacerlo es que calcules el campo y la distancia de manera independiente, y eso es mucho más largo. Pero recuerda que campo por distancia es diferencia de voltaje, como que no hay necesidad. Esta es la forma, aunque te parezca un poco irónica, es la forma más corta de resolver este problema. En el fondo no es tan complicado, ¿no? Simplemente es operar. Nada más. Y bien, chicos, ese sería el problema, pues, 14. ¿Qué pasó? Ya. Muy bien, muchachos. Valeria, porque recuerda que esto es la carga de cada electrón, y la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Y en vez de poner 1,6 por 10 a la menos 19, estoy poniendo 16 por 10 a la menos 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Listo. Bien, muchachos, entonces, esta ha sido la clase de hoy. Me disculpo por las interrupciones que ha habido para el inicio de la clase.